nos quedábamos la vez pasada, viste, con una pregunta que hacía Marcelo, no sé, supongo que hoy vendrá, me había dicho que sí, que era cómo evitar un poco, ¿no? Ese comportamiento de masa idiota, ¿no? O sea, cómo podemos hacer para evitar algo de eso. Entonces, mi idea o sea, lo que tenía pensado para contarles un poco hoy, primero es dar, bueno, una vueltita de vuelta, ¿no? Repasar un poco lo que dijimos, porque fue un montón de conceptos, de material que estuvimos mencionando, entonces como para firmar algunos mojones, pero después avanzar en esa orientación, digamos, en intentar entender qué se puede hacer para que no terminemos comportándonos de esa manera, digamos, como una masa idiota, tanto para que una masa no sea idiota, y esa es la metáfora que además vamos a construir después, como para que nosotros individuos, por nuestra cuenta, no actuemos como una masa idiota, solos y aislados, en tanto podemos serlo, ¿vieron? Y ahí esa metáfora que yo les decía al comienzo, que la psicología social y la psicología individual es la misma, decía Freud, ¿no? Entonces, eso vamos a intentar darle una vuelta hoy a ver si me terminan de comprender la literalidad, digamos, ¿no? Porque no es analogía esto, ¿no? Cuando decimos que una masa son un montón de individuos juntos, y cuando decimos que un individuo es lo mismo, porque somos eso, un montón de individuos juntos, en uno, ¿no? Mantenidos con una ilusión, ¿viste, Hernán, esto que me decías del hold? Mantenidos con una ilusión que se llama yo. Yo les decía la vez pasada que eso da la ilusión de una unidad, digamos, ¿no? De una unidad. Así que bueno, esa es un poquito la orientación, les decía, de lo que espero hoy, como para terminar cerrando ya este texto de Freud y enseguida encadenar, digo, que tengo ahí una parva de libros, digamos, ¿no? Encadenados uno tras del otro, de los que les quiero contar la existencia, por supuesto, no desarrollar todo el libro, digamos, ¿no? Pero al lado de eso vamos a charlar, si nos da hoy el tiempo, si no veremos la próxima, pero cómo este aparato de pensar freudiano, ¿no? A través de un sobrino suyo, se mete en la cultura yanqui, ¿no? En Estados Unidos, y a partir de ahí, en el diseño mismo de lo que es el Estado, ¿no? Y en el diseño mismo y en la manipulación de las democracias. El autor ese del que les voy a hablar es un sobrino, les decía, de Freud, que se llama Edward Bernays. Fue norteamericano, pues nació allá, básicamente, digamos, ¿no? Escapó de la guerra cuando tenía 1 año, se plantó ahí en Estados Unidos, e hizo entrar toda la teoría freudiana y escribió un libro que se llama Propaganda, ¿no? Que fue las bases de lo que hoy son todas las disciplinas como el marketing, las relaciones públicas, bueno, y la propaganda, digamos, ¿no? La manipulación de masa. Van a ver lo interesante que es, como digo, ¿no? Esas ideas freudianas sirven para organizar una democracia y al mismo tiempo el tipo nos explica además cómo desde ahí no solo organizamos una democracia, sino organizamos un mercado, organizamos una familia, organizamos los comportamientos sociales. Yo cuando escuché la grabación, resulta, o sea, vos cuando lo escuchás, todo lo que todas las características que fuiste dando de las masas, resulta re obvio. O sea, cuando te lo cuentan, vos decís, claro, es re obvio y es no es complejo. Pero sin embargo, o sea, yo también me he comportado de esa manera, obviamente, en la vida cotidiana, ¿no? Y Sí. cuando caíste en comportarte o sea, de meterte en la masa y en un momento te parás a pensar y te pones a tratar de por qué caíste, o sea, ¿por qué llegué acá? De repente ya estás ahí, o sea, por eso es importante lo que vos decís, que es tratar de evitarlo, las herramientas para evitarlo. Bueno, ahora vamos a el lugar por el que quiero entrar, a después entender cómo hacemos para evitarlo, tiene que ver con esto que vos traes, Luis, digamos, que es, bueno, cómo eso se dispara automáticamente. Yo la vez pasada les había dicho que eso en realidad Freud lo remontaba, digo, apenas lo mencioné y seguimos, pero hoy les quiero hablar un poquito de eso, ¿no? Cómo Freud remontaba todo esto, bueno, de por qué sucede, ¿no? Lo del fenómeno de masas y que uno se le disuelva a su yo y se convierta en ese autómata carente de voluntad, como decía Le Bon. Y Freud ahí lo reconducía a una hipótesis de Darwin. Entonces yo les quiero contar un poquitito eso, porque la hipótesis de Darwin, que Freud le escribe una hipótesis arriba, y como toda hipótesis es eso, es una hipótesis, digamos, ¿no? Pero después empieza como a demostrar su validez en tanto, bueno, las cosas así funcionan, digamos, ¿no? Y toda esa hipótesis, en realidad lo que estructura Darwin ahí, es la idea de, bueno, cómo lo animal, ¿no? Como lo animal, lo biológico se funde, se hunde, ¿no? Hunde sus raíces y de ahí se desprende entonces esta cosa que llamamos lo humano y las máquinas de pensar, digamos, ¿no? Esa es la relación que va a intentar hacer Freud sobre esa hipótesis de Darwin. Vuelvo al punto, ¿viste? Como para intentar entender, Luis, cómo automáticamente uno se puede perder impulsivamente, instintivamente en eso, porque además se siente agradable, no es que es siempre horrible, digamos, ¿no? Nosotros lo estamos tratando de enfocar, orientados a no hacer cagadas en el trading, por lo tanto hay que evitarlo a toda costa,
¿no? Sí, sí. Caer en el fenómeno de masa, pero luego hay masas que son hermosas, qué sé yo, digamos, ¿no? Los 2 goles de Argentina, y bueno, si uno hace masa ahí, digamos, ¿no? Se siente Sí, agradable. pero además también, ponerle que se siente agradable estar en la masa y por momentos se siente desagradable por ahí no estar en la masa, porque decís, estoy equivocado yo, o sea, Sí, eso también te pasa por ahí. bueno, Decís, ahí todos vamos a tienen ir. esta idea y yo no. Claro, y a eso le llaman el fear of missing out, digamos, el miedo a quedar afuera Claro, después. sí, sí. Claro. Bien, bueno, hola Ana, ¿no estás por ahí? Vamos a ir empezando, si quieren, así no se nos estira tanto, si sigue llegando gente se irá sumando. Bueno, vamos a retomar entonces un poquito esa orientación que yo les decía. Lo primero que voy a hacer es, así volando rapidísimo, ¿no? Recordarles que estuvimos con el texto de Freud, Psicología de las Masas, que lo escribe en 1920, ¿no? Haciendo como un puntapié inicial del estudio sistemático científico sobre las masas. Pero lo pusimos con Freud en 1920 porque él nos llevó a 1895, ¿se acuerdan? ¿No? Con Le Bon y toda esa descripción desde la sociología del fenómeno de las masas. Y estaban esos 2 mecanismos de León, el contagio y la sugestión, ¿no? El contagio de emociones o de una acción que se ocurría en una multitud de individuos, ¿no? Y ahí rápidamente ese contagio, ¿no? Esparcía esa acción o ese pensamiento rápidamente. Les leo así rapidísimo, pero para que les queden en el oído todas las características de esa masa que decía León, porque una atrás de la otra son tremendas. Es un ente provisional que consta de elementos heterogéneos. Lo heterogéneo se hunde en lo homogéneo. Desaparecen las adquisiciones de los individuos y por tanto su peculiaridad. El individuo adquiere, por el solo hecho del número, un sentimiento de poder invencible. Es anónima y por ende irresponsable. Desaparece la personalidad consciente. Caen las represiones de las pulsiones. ¿Ven? Ahí hay una relación que yo necesito que ustedes la tengan todo el tiempo presente y hago este movimiento porque es una balancita realmente, digamos, ¿no? Cuando sube la afectividad, baja la razón, cuando sube la razón, baja la afectividad. No hay otra, digamos, ¿no? Eso es siempre la lógica de todo fenómeno de masas, pero de todo fenómeno humano, porque es lo mismo. Insisto en esa idea. Es anónima y por ende irresponsable, desaparece la personalidad consciente, las ideas se convierten en actos, es impulsiva, voluble y excitable, es influible, crédula y acrítica, tiene un sentimiento de omnipotencia, no conoce la duda ni la incerteza, quiere ser dominada, sometida y temer a sus amos, siente aversión por las novedades y los progresos, hay algo ahí de la permanencia. El rendimiento intelectual es siempre muy inferior al del individuo, las ideas opuestas pueden coexistir y tolerarse sin que la contradicción genere conflicto. Está sujeta al poder mágico de las palabras, no conocen la sed de verdad, piden ilusiones a las que no pueden renunciar. Ahí tenemos entonces, esto sí, tardé 3 minutos en leérselo, todo uno tras del otro, ¿no? Las características de Le Bon respecto de la masa. Y ahí habíamos quedado un poco desalentados, digamos, con todo este comportamiento, ¿no? Diciendo, bueno, ¿cómo podemos ser así de estúpidos? ¿Cómo podemos convertirnos en ese autómata carente de voluntad? Entonces, para ir un poquito hacia eso y a montar esa hipótesis, yo les decía, rastrear un poco los orígenes en lo biológico que propone Freud, yo les voy a leer entonces cómo se relaciona Freud con esa hipótesis de Darwin, para que vean entonces, ¿no? Cómo ahí lo social y lo individual empiezan a jugar entre sí, cómo de la psicología individual pasamos a la social y viceversa. Freud dice, en 1912 recogí la conjetura de Darwin, para quien la forma primordial de la sociedad humana fue la de una horda gobernada despóticamente por un macho fuerte, ¿no? Entonces Freud agarra esa hipótesis de Darwin. Él dice, lo primordial, cuando Freud habla de primordial, digamos, es mítico, ¿no? Es una suposición filosófica, es una hipótesis, ¿no? Es una construcción, como quien dice, bueno, un día a un tipo se le ocurrió decir la teoría del Big Bang, ¿no? Y hacer una hipótesis sobre eso, y luego se esperó la confirmación de la ciencia, ¿no? Y dijo, bueno, mi hipótesis es que venimos todos de un puntito, si eso fuese cierto, qué sé yo, hace falta que se encuentren, creo que se le llamaban la radiación cósmica de fondo o algo así, ¿no? Luego los experimentos lo confirmaron. Bueno, Freud entonces agarra una hipótesis. ¿Cómo nace la sociedad, ¿no? La sociedad en lo humano, bueno, en una horda. Y vean que es una palabra diferente, no es una masa, es una horda. Hay otras traducciones de esa palabra, le podemos decir manada,
¿no? Es una palabra para nosotros mucho más habitual, es con la que en general conocemos a lo que se refiere Freud, ¿no? Masa es la situación de, no sé, un estadio de fútbol, una hinchada, manada es algo, entienden ustedes, un poco más pequeño. Y tiene esta pequeña estructura de la que habla Freud, digamos, ¿no? Un macho fuerte que gobierna a unos iguales, ¿no? A los hermanos iguales. Dice que todo eso se entrama, ¿no? En particular desde el desarrollo del totemismo, a partir de ahí empiezan los clanes, digamos, ¿no? En aquello, piensen, primeras formaciones humanas, ¿no? Empiezan ahí el totemismo, vieron armar esos tótem, digamos. Eh, Incluye así los comienzos de la religión, de la ética y de la estratificación social, digamos, ¿no? Es sobre esas manadas entonces humanas que se empieza a montar toda la estratificación social que llega, bueno, a la complejidad social en la que estamos hoy, digamos, ¿no? El entramado social. Bien. Se entrama, ¿no? Ese comienzo, digamos, de la estratificación social con el violento asesinato del jefe y la transformación de la horda paterna en una comunidad de hermanos, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen un poco cuál sería el pasaje, digamos, ¿no? El mecanismo por el cual las hordas, seres humanos, dejaron de efectivamente ser hordas de iguales gobernadas por un macho fuerte. Míticamente, lo que dice Freud, digamos, ¿no? Montado en esta hipótesis, como decíamos de Darwin, es esos hermanos, en tanto estaban todos sometidos a ese capricho, ¿no? Del individuo que los gobernaba de manera fuerte, bueno, se ponen de acuerdo, lo matan, ¿no? Acá viene la metáfora, digamos, ¿no? En algún sentido cada uno de ellos introyecta a ese padre dentro de sí, ¿no? Y a partir de ahí están gobernados entonces por una función ya social, no es un cuerpo presente fuerte, ¿no? Que garantiza que nadie se zarpe porque yo domino y en donde, ¿no? Voy a ejercer un castigo. A partir de eso, ¿no? A partir de que ese macho fuerte se lo elimina, lo que se interioriza, dice Freud ahí, y ahí se acuerdan que nosotros hablábamos de un grado al interior del yo, algo que se separaba, esas voces que nos hablan y que nos escriben, ideales adentro, digamos, ¿no? Bueno, no matarás, somos todos iguales. Las masas humanas, dice Freud, vuelven a mostrarnos la imagen familiar del individuo hiperfuerte en medio de una cuadrilla de compañeros iguales. Ven que él dice, bueno, ya no estamos en la horda primitiva, ya somos un gobierno que, qué sé yo, ponemos un voto, digamos, ¿no? Y a partir de ahí negociamos, etc. Pero, sin embargo, Freud dice, fíjense que en el fenómeno de las masas aparece exactamente eso, y entre comillas voy a decir eso animal que había antes, ¿no? En la masa rápidamente todos se acuerdan, ¿no? Digamos, es un rebaño sediento de órdenes. Ven que aparece, por eso, Luis, yo te decía, ahí está lo automático, digamos, ¿no? Por muy ser social que seamos, lo social, ¿no? Esos otros que nos gobiernan a partir de habernos dicho cosas y que adentro nuestro nos hayan heredado ideales, eso social son estratificaciones que vienen muy por arriba después de algo mucho más profundo, pre-reflexivo, que es lo biológico, ¿no? Y piensen en esa horda que de acá hablábamos, el macho fuerte que cuidaba, digamos, ¿no? Entonces todos ahí protegidos, al mismo tiempo temiendo a ese líder, porque de su capricho dependía la vida o la muerte, digamos, ¿no? O sea, no tenía limitaciones, no había restricciones. Ahora vamos a ir un segundo a eso. Pero bien, entonces lo que dice Freud es que las masas nos vuelven a mostrar la imagen familiar del individuo hiperfuerte en medio de una cuadrilla de compañeros iguales. Esa misma imagen contenida en nuestra representación de la horda primordial, ¿eh? La psicología de estas masas, según la conocemos por las descripciones tantas veces citadas, responde a un estado de regresión a una actividad anímica primitiva. ¿Ven? Entonces, lo que pasa en la situación de las masas, ¿por qué nos comportamos de ese modo idiota? ¿Por qué sucede esto? Porque hay una regresión. ¿Se acuerdan que todo esto se trata de, yo les decía, ¿qué mantiene unida la masa? Era la pregunta de Freud, era la libido, ¿no? Decíamos esa energía, esa fuerza, ese amor. Bueno, entonces uno, por libido, porque conecta libido con ciertos ideales, por ejemplo, no matarás, ¿no? O por ejemplo, lo primero es la familia, bueno, cuida una familia, no mata a los demás, entienden que son colocaciones de libido. Y eso implica, en algún sentido, renunciar a hacer con esa libido mi capricho, matar, ¿no? Entonces, ven que se trata de una regresión respecto de esos estratos sociales que nos van moldeando el psiquismo, ¿no? Que nos van configurando como seres humanos. Entonces hay una regresión a una actividad anímica primitiva como la que adscribiríamos justamente a la horda primordial. La masa se nos aparece como un renacimiento de la horda primordial, así como el hombre primordial
se conserva virtualmente en cada individuo, de igual modo, la horda primordial se restablece a partir de cualquier multitud de seres humanos, ¿no? Entonces, dentro de cada ser humano, dice Freud, hay un animalito que está conservado, ¿no? Que son nuestros impulsos, eso sí, biológicos, nuestros instintos, ¿no? Nada que ver lo psicológico ahí, solo que se monta como estructura después arriba. Así como en cada individuo hay un animalito, en cada masa, hay latente una manada. Eso es lo que nos dice Freud. La psicología de la masa es la psicología más antigua del ser humano. Por eso ven que Freud dice, es lo más originario, es lo más antiguo. ¿Cómo nace la psicología? ¿Cómo nace esto que llamamos cabeza, conciencia, yo, todo lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? ¿Cómo nace la psicología? En esto, en este grupo animal, ¿no? Configurado como una manada y a partir de ciertos procesos psicológicos que se originan en ese punto. Y a esto vamos, y ahí ya vamos a eso. La psicología individual tiene que ser por lo menos tan antigua como la psicología de la masa, pues desde el comienzo hubo dos psicologías. Fíjense esto qué interesante, ¿no? Es tan simple como lo dice. Hubo dos psicologías. La de los individuos de la masa, es decir, los hermanos iguales, ¿no? Esa es una psicología, es decir, ahí había una cabeza que se formaba, ¿no? La cabeza de alguien que es temeroso, que no se puede proteger a sí mismo, que incluso tal vez no se puede ni alimentar a sí mismo, entonces depende de ese otro poderoso. Esa es una psicología, lo entienden, ¿no? Es bastante claro. Del otro lado, ¿no? Y la del padre jefe conductor, ¿no? Entonces ahí hay otra psicología, porque el padre jefe conductor, ven que ahí pone todo como en seguidilla, digamos, ¿no? Bueno, es mucho más libre, podemos decir. Es absolutamente libre en ese sentido. No tiene ninguna de las restricciones que tienen los hermanos, protegidos, sometidos, por lo tanto, ¿no? El padre de la horda primordial era libre. Los individuos estaban ligados entre sí, digamos, ¿no? Somos iguales, estamos ligados, este nos protege, el de arriba es libre. En consecuencia, dice Freud, suponemos que su yo estaba poco ligado libidinosamente. No amaba a nadie fuera de sí mismo. ¿No? ¿A quién voy a amar? ¿Se entiende? ¿A quién le voy a depositar mi libido como líder, como ideal, si yo soy el líder, el ideal? Y todos me depositan el amor a mí. Digamos, ¿no? O sea, no necesito amar a nadie. Entienden que ahí entonces yo e ideal coinciden. Eso es lo que decía Freud que hacía falta para un conductor, digamos, ¿no? Bueno, su yo no daba a los objetos nada en exceso, ¿no? Ya llegamos a la idea que les quería transmitir. Al conductor mismo no le hace falta amar a ningún otro, puede ser de naturaleza señoral, absolutamente narcisista, es decir, amarse solo a sí mismo, pero seguro de sí y autónomo. Fíjese lo que dice Freud. Sabemos que el amor pone diques al narcisismo, es decir, le hace agujeritos al narcisismo. El amor pone diques al narcisismo. Cuando amamos a alguien, es un agujerito por el cual un dique, ¿no? Sale un chorrito de libido y se va hacia esa persona. Pero puede ser una persona, y lo decíamos la vez pasada, ¿se acuerdan que Freud ponía en la misma línea del amor el amor a un objeto, el amor a una idea abstracta, el amor a los hijos, el amor a la pareja sexual, el amor a lo que sea, no importa, libido, siempre la misma palabra, ¿no? Entonces es el amor lo que le hace un agujerito al narcisismo, es decir, a que toda la bola de amor quede dentro mío y se vaya hacia otros lugares. Sabemos que el amor pone diques al narcisismo y podríamos mostrar cómo, en virtud de ese efecto suyo, ha pasado a ser un factor de cultura. Un factor de cultura. ¿Por qué eso imprime o escribe cultura? Y bueno, porque la cultura es justamente, ¿no?, negociar por amor las cosas en lugar de imponer la muerte por puro capricho, ¿no? Esa es la construcción de lo que entiende Freud por cultura. De hecho, uno de los libros más interesantes de Freud, uno de los libros sociológicos más interesantes de Freud, al lado de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, es El malestar en la cultura. Ese es el nombre que le pone a uno de sus libros, El malestar en la cultura. ¿Y cuál es el malestar que tenemos por vivir en la cultura? Es decir, en una sociedad, del que estamos hablando, tener que renunciar a nuestras pulsiones. Eso, la pulsión, nuestros impulsos, nuestros instintos, nuestra parte animal, lo vive como un perjuicio. No le gusta. Y Freud decía, la pulsión no renuncia a nada, no sabe de renuncias. ¿No? Entonces ahí aparecen todas las vueltas que implica esto de vivir en sociedad, esto de tener que renunciar a nuestros impulsos, ¿no? Y por lo tanto, qué sé yo, derivarlos en otra cosa, sublimarlos y tocar la trompeta, bueno, o lo que sea, digamos, todo lo que se puede hacer con eso que tenemos que reprimir, ¿no? Entonces, por vivir en cultura hay una renuncia,
a mi capricho, y hay una ganancia, seguridad, digamos, ¿no? Igualdad en que no me van a matar, digamos, ¿no? Sino que eso, en todo caso, la muerte será administrada por un Estado o lo que ustedes quieran. Pero vamos a recapitular un segundo, porque falta la parte principal que les quería leer de esto de la horda, ¿no? El padre primordial de la horda no era todavía inmortal, como pasó a serlo más tarde por divinización. En el momento de las hordas, moría el padre y alguien se convertía en padre nuevamente, ¿no? Si quieren, no se vayan al origen si les cuesta pensarlo. Piensen en una manada de leones, porque nos está hablando de eso. Muere el león, ¿no? Que es el padre de la manada, otro macho ocupa su lugar. Y en general, cuando muere un león, que es el macho de la manada, muere porque otro macho que puede ganarle, díscolo él, va y le disputa, digamos, ¿no? Entonces entienden que se trata de que había un reemplazo material de la persona gobernante en los orígenes. Luego, lo social ya no necesitó de eso. Construimos religiones, construimos el verso de, digamos, ¿no? El Padre Eterno, por ejemplo, la cristiandad, ¿no? Dios, el Padre Eterno que está dentro de cada uno de nosotros, digamos. Pero ven que se trata un poco de esa misma lógica. Dios, que es totalmente libre, que lo puede todo, ¿no? Y los otros debajo, todos hermanos, que no podemos todo, que estamos limitados a algunas cosas, a algunos mandamientos, por ejemplo. No importa qué religión construyan, digamos, ¿no? Bien, cuando moría debía ser sustituido el padre, ¿no? Entonces lo reemplazaba probablemente un hijo más joven que hasta entonces había sido individuo masa, no individuo jefe, individuo masa, es decir, parte de la masa, es decir, otra psicología, no la psicología del jefe, era otra psicología, era alguien que había nacido siendo rebaño, ¿no? Como los demás. Por lo tanto, tuvo que existir la posibilidad de transformar la psicología de masa en psicología individual. Hasta ahí quería llegar, digamos, ¿no? Entonces, ¿ven de lo que se trata? De llegar a construir, a constituir desde la psicología de las masas la psicología individual. Y eso ocurría por un hecho biológico, un hecho natural. Los cuerpos mueren, ¿no? Nadie puede proteger a su manada eternamente, ¿no? Ven que es una materialidad del cuerpo que tiene que ver con el paso del tiempo, que tiene que ver con el envejecimiento, que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con la protección, ¿no? Entonces, debía ser reemplazado. Bueno, ahí entonces Freud es que nos dice, hay una forma, debe haber una forma, ¿no? Tiene que haber una manera de llegar desde ese comportamiento individuo-masa a crítico y responsable, todo eso, digamos, ¿no? A un individuo que ya no se comporte de ese modo. Y ahí nos vamos, esto era lo que le quería contar a Marcelo, pero lo verá grabado, ¿no? ¿Cómo hacemos para evitar entonces, ¿no? Algo de esos impulsos o de ese caer en la masa o en la manada? Ya con esto, hoy sí, ahora sí, vamos a cerrar el libro de Freud. Pero vuelvo a lo que yo les estuve dando tantas vueltas la semana pasada, hace 2 semanas, que era la fórmula de la psicología de las masas. ¿Se acuerdan, no? O sea, no les voy a compartir pantalla porque la compartí probando hace un rato y me colgó la compu, pero les muestro el dibujito para que se acuerden, después les digo en qué página está. ¿Se acuerdan de ese dibujito? ¿Eh? Está en el libro de Freud en la página 110. No importa el dibujito igual, les voy a leer, pero quiero decir, ¿se acuerdan que dimos vuelta sobre esa estructura, que es la estructura libidinal que sostiene unida la masa? Y yo les decía que Freud lo escribe como una fórmula. Dice, las elucidaciones anteriores nos han preparado acabadamente, es decir, todo lo que vengo escribiendo de la psicología de las masas nos prepararon, ¿no?, acabadamente para indicar la fórmula de la constitución libidinosa de una masa, ¿no? La fórmula, como quien nos va a dar la fórmula del agua, ¿no? 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno, bueno, él nos va a dar la fórmula de la constitución libidinosa de la masa. Pero yo, la semana pasada, le subí una parte. Hay ahí, entre comas, toda una frase que yo la dejé de lado, porque necesitaba primero que entendamos bien, digamos, ¿no?, qué tan idiota es una masa, y al mismo tiempo, un cachito más atrás, por qué somos así de idiotas, es decir, de biológicos, digamos, ¿no?, de la horda, y después empezar a pensar cómo pasamos, ¿no?, del individuo masa a esta organización. Bueno, vuelvo a leer entonces ahora sí la frase entera para que vean a dónde vamos. Nos va a dar la fórmula libidinosa de una masa, dice Freud, al menos de una masa del tipo considerado hasta aquí, del que viene hablando Le Bon, digamos, ¿no? Vale decir que tiene un conductor, ¿sí?, la masa estúpida de Le Bon, que tiene un conductor, y esto es lo que me interesa, y no ha podido adquirir secundariamente
por un exceso de organización las propiedades de un individuo. Esa frase es maravillosa. Es maravillosa porque condensa absolutamente todo lo que yo estaba intentando transmitirles. Ven que nos habla de una masa, ¿no? Todos iguales y un conductor. Esa es una masa idiota, dice Freud, salvo, ¿no? Salvo que esa masa pueda adquirir secundariamente, es decir, después. Primero hay que ser masa idiota, después, secundariamente, y por un exceso de organización, esa palabra me encanta, ¿eh? Organización, porque después vamos a ir a pensar, pero lo primero que quiero que pensar es que piensen que un yo es eso, es una organización. Yo estoy organizado, soy coherente, ¿no? Tengo esta ideología que va para allá, tengo este deseo, me voy a comprar aquello. Piensen en un plan de trading, eso es una organización. Un plan de trading es organización. Es algo que secundariamente se viene a montar sobre todos estos impulsos que los que están del otro lado saben muy bien cómo manipular. Y después yo les decía, ¿no? Enseguida, la sesión que viene, o tal vez si podemos ya desde hoy, vamos a ir con Edward Bernays a aprender, porque ese tipo escribió el manual de cómo manipular, se lo dio a Estados Unidos, pero se lo dio a Estados Unidos nivel, estuvo con Eisenhower, estuvo en Primera y Segunda Guerra Mundial siendo parte del Departamento de Relaciones Públicas del Departamento de Estado, habló con Bush, habló con todo, digamos, ¿no? Llegó hasta los 80, 90, creo, con vida, entonces, se entiende, ¿no? Manipulación. Y esa era una manipulación que tenía que ver con la televisión y medio que con, ¿no? Con lo analógico, pero ni les explico ahora con lo digital, digamos, ¿no? Y con las inteligencias artificiales y las redes neuronales al lugarcito que nos pueden llegar. Pero bueno, hasta allá vamos a ir. Ven que estamos recién, como yo les decía la semana pasada, poniendo un pie en el agua. Vuelvo. La fórmula de la constitución libidinosa de la masa, ¿se acuerdan, no? Esa masa idiota, dice Freud, pero secundariamente, por un exceso de organización, esa masa puede adquirir las propiedades de un individuo. ¿Entienden, no? Entonces, si de una masa podemos hacer, que es algo idiota, algo inteligente como un individuo, bueno, con esta misma lógica podemos entender cómo hacer de un individuo, que es una masa, de comentarios, de ideas, de cosas que le dijeron, todo un... Esa es la palabra que yo uso en mi Twitter, ¿no? Un rizoma. ¿No? Un rizoma, ¿no? De cosas, ¿se entiende? Que de repente yo las puedo sobreorganizar y a partir de ahí entonces evitar que se comporte de manera idiota. Bueno, ahora leemos la fórmula de la masa y nos vamos a pensar qué es la organización, porque tenemos, yo les decía un decálogo, pero son 5, ¿no? Cómo organizarnos. Bueno, entonces Freud dice, una masa primaria de esta índole, una masa primaria al estilo Sonso de Le Bon de esa índole es una multitud de individuos, ¿ven? Una multitud de individuos. Y si queremos pensar una masa sujeto, pensamos una multitud, yo les decía, de representaciones, de ideas, de palabras, no importa, ¿no? Pongan ahí lo que quieran, misma lógica. Una masa primaria de esta índole es una multitud de individuos que ha puesto un objeto, uno y el mismo, ¿se acuerdan, no? Un objeto, uno y el mismo, que ya no es el padre, el león de carne y hueso, ¿no? Puede ser un líder de carne y hueso, qué sé yo, Cristina, Macri, el que quieran, pero puede ser una idea, ¿no? Uno y el mismo en el lugar del ideal del yo. ¿Se acuerdan de toda esa vuelta que habíamos dado, no? El ideal del yo lo pondría como si fuese el yo acá, digamos, ¿no? El ideal se desprende hacia arriba, digamos, ¿no? Es una instancia aspirativa. Hacia los ideales queremos ir, queremos ser. En algún sentido es lo que nos falta para llegar a. Por eso se llama ideal del yo. ¿Entiende? Es la vasijita donde yo tiro, el cajoncito donde guardo todos mis ideales, pero está allá arriba. Necesito ir hacia, porque si los tuviera, ya no sería el ideal del yo. Sería yo ideal. Eso existe también, ¿eh? Freud lo escribe, el concepto yo ideal. Es otra cosa, tiene que ver con esto otro, pero bueno, se entiende, ¿no? Entonces, ponemos un objeto, todos el mismo, en ese lugar del ideal del yo, por lo tanto, dice Freud, digamos, ¿no? A consecuencia de lo cual se han identificado entre ellos. Ven que es la misma estructura de la horda, es decir, un líder, ¿no? Que nos cuida, y ese líder es el que nos une a nosotros en tanto hermanos, digamos, ¿no? Como todos compartimos ese padre, somos hijos de ese clan, ¿no? Piensen, qué sé yo, en los clanes orientales, digamos, ¿no? Que se identifican con el pájaro, con el tigre, ¿no? Y son todos hermanos de ese clan, digamos, ¿no? Bien. Entonces, ahí ya tenemos la fórmula, repasamos un poco todo lo que dijo Le Bon, vamos a lo nuevo, digamos, ¿no? ¿Qué es ese exceso de organización del que nos habla Freud? ¿Por qué? Por ahora no lo entendimos, pero me interesa entonces, y ahí sí ven una metáfora que yo quiero que hagamos, que después ustedes espero que piensen y le den vuelta a ver si tiene consecuencias, digamos, ¿no? Si se aplica, si se sostiene en la práctica. Quiero decir, organizarnos es exactamente la misma lógica que tenemos que hacer con un plan de trading. Es una organización.
es un exceso de organización que yo pongo encima de todo esto animal mío que por impulso, por instinto, me lleva a hacer masa con el ideal de hacerme millonario rápido. Pues no hay mucha vuelta, ¿no? O sea, ¿qué buscan? ¿Qué busca quien sea? ¿No? ¿Qué buscan, quiero decir, en qué trampa caen? No que buscan desde la organización consciente del manejo del riesgo y del no sé qué y del crecimiento de la cuenta, no. ¿No? ¿Qué busca ese impulso, ¿no? Que está dentro nuestro, eso animal nuestro que quiere las cosas ya, que transforma las ideas en actos? Entonces ven ahí también como yo les rompo las bolas todo el tiempo, sepárense del dinero. No piensen nunca en el dinero. No se trata de cuánta guita voy a ganar, de cuánta guita perdí, de cuánta guita es la cuenta. No es eso, ¿no? ¿Qué sería el trade ideal? ¿Qué es el trade ideal? ¿El trade que me dio $1000? No. Es el trade que yo agarro en el punto de entrada óptimo y del que salgo en el punto de salida óptimo. Pero eso necesita ciertas confirmaciones, por lo tanto, cierta distancia respecto de los extremos. Por lo tanto, nunca es ideal en el sentido de perfecto, ¿no? Es un ideal bastante imperfecto que tiene que ver con lo que yo puedo aprender a capturar, ¿no? A partir de eso, de un discurso, de una organización, de un montón de pasos intermedios que yo necesito tener bien claros y escritos. McDougall, otro autor, vamos a necesitarlo, Freud habla de él también, dice, bueno, yo leí a Le Bon y llego a sugestión, contagio y qué sé yo, y que la masa es un idiota. Y ahora dice, me voy al otro extremo y aparecen otros autores, como McDougall, otro autor, dice todo lo contrario. Fíjense qué maravillosas, dice, son las masas que han creado el lenguaje. Creaciones tan extraordinarias como el lenguaje, ¿no? Una masa organizada ha logrado crear el lenguaje, y la verdad que es un aparato impresionante el lenguaje, si se ponen a pensarlo, digamos, ¿no? Fíjense la capacidad que tienen las computadoras y qué sé yo, y los que les cuesta llegar a las creaciones que nosotros somos capaces con el lenguaje, usando medio que cosas bastante simples, que es asociar una cosa al lado de la otra o metaforizarla, qué sé yo, poner una en reemplazo de la otra. Son dos mecanismos y medio que, ¿no? Zarpado. Bueno, el lenguaje, y bueno, ahí pone un montón de otras formaciones y cosas, ¿no? Grandilocuentes que han hecho las masas a lo largo de la historia. Entonces dice McDougall, va a oponer la conducta de las masas altamente organizadas a la aquí descripta, ¿no? Entonces ven que para McDougall, otro autor, van a aparecer otro tipo de masas, que son las que están altamente organizadas. Dice Freud, sentimos una particular urgencia en averiguar en qué consiste esa organización y cuáles son los factores que la producen. ¿Quién no? ¿Quién no va a querer tener el manual, digamos, ¿no? De evitar eso, pero además no solo, eso quiero que entiendan, ¿eh? No solo con esto voy a evitar caer en una masa y ser masa, sino que con esto además voy a caer en yo mismo actuar de maneras impulsivas, es decir, como una masa, en tanto individuo en soledad, ¿eh? El autor enumera 5 de estas, lo pone en inglés porque McDougall es inglés, principal conditions, ¿no? Como condiciones principales serían algo así la traducción, ¿eh? Para que la vida anímica de la masa se eleve de nivel. ¿Se acuerdan, no? Le Bon decía, descendemos varios escalones en la escala de la civilización para que se eleve de nivel. La primera condición básica es cierto grado de continuidad en la persistencia de la masa. Lo primero, cierto grado de continuidad en la persistencia de la masa. Es decir, que insista, ¿no? Podemos usar una palabra, yo siempre les voy a volver a esto porque saben que doy psicología institucional, siempre se los digo, ¿no? Que se instituya, ¿no? Se instituya, que se repita. Eso es una institución, algo que se repite a sí mismo todo el tiempo. Entonces, ¿qué es un sistema de trading purificado? ¿No? Bueno, algo de esto, algo que persiste en el tiempo, siempre igual, digamos, ¿no? Que cumple esa condición de repetirse a sí mismo, ¿no? Nosotros lo diseñamos, no quiere decir que nunca más lo voy a variar, que se repita su, ¿no?, consistencia a lo largo del tiempo, es decir, que se vuelvan a reunir sus elementos para coherencia, quiere decir que yo puedo ir modificando, pero no abandono totalmente Eliot, no abandono totalmente Wyckoff, no abandono totalmente, digo, ¿no? Esas partes se van reuniendo, ¿no? Me voy reuniendo con Eliot, me voy reuniendo, bueno, y eso decanta, ¿no?, en que ya nos conocemos. Por supuesto, estamos hablando, McDougall está hablando de una organización de individuos, digamos, ¿no? ¿Cómo hago, por ejemplo, para pasar de la hinchada de River en el estadio, ¿no?, gritando y qué sé yo, todo el estadio, a la barra brava? Eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Porque en el estadio yo voy, y eso es efímero, dice Freud. Me uno, canto, viva River, viva Boca, qué sé yo, ¿no? Ideal, todo, masa boba de Le Bon, después se desarma, me fui. Pero acá estamos hablando de algo que tiene persistencia en el tiempo, ¿no?
que se repite, y entonces ahí yo empiezo en la dinámica del reconocimiento de esas otras partes, de esos otros individuos o de esas otras partes de mí que me constituyen. A lo largo de la vida yo también me voy reconociendo a mí mismo en lugar de, este soy yo porque me repito, digamos, siempre termino en esto, siempre termino en aquello, ¿no? Entonces, cierto grado de continuidad en la persistencia de la masa. Puede ser material o formal. La primera, es decir, la material, cuando las mismas personas permanecen un tiempo prolongado en la masa. Y la segunda, cuando dentro de la masa se desarrollan ciertas posiciones que pueden asignarse a personas que se releven unas a otras. Entonces, da igual si se trata de la persistencia de que siempre son las mismas personas que se juntan o de que después viene otra persona, pero siempre nos juntamos, ¿viste? Y ahí se cumplen determinados roles, podemos decir. Entonces, ven que hay algo ahí. Primera condición, la repetición. Hace falta tiempo. Es decir, nadie va a aprender trading en un día. No existe. ¿Sí? Tiempo. Hace falta tiempo. No se sale de lo animal, no se sale del instinto del capricho en un día. Piensen en la construcción de la subjetividad de un niño. ¿Cuántas veces hay que enseñarle que no a sus caprichos? El malestar en la cultura. Los niños odian por eso. ¿Cómo no van a odiar? ¿No? Es horrible que me digan, ahora no podés comer, ahora no podés jugar, callate la boca, lavate, qué sé yo, las manos antes de comer, la caca a tal hora, todo, en este lugar, ¿sí? Primera condición, entonces, persistencia en el tiempo, continuidad en el tiempo. Segunda condición, es que se haya creado en los individuos de la masa, en cada uno de los individuos se haya creado una determinada representación, es decir, una determinada idea, ¿no? Una idea acerca de la naturaleza, función, operaciones y exigencias de aquella. ¿No? Es decir, ¿qué me exige pertenecer a esa masa, a ese grupo? ¿No? ¿Qué me está exigiendo? ¿Cuáles son las operaciones? Es decir, ahí cuáles son las actividades, los quehaceres, las tareas, las prácticas, ¿no? Que se ejecutan, la función. ¿No? ¿Cuál es la función de esa masa? ¿Por qué funcionamos juntos? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos que ejecutar como masa? Bueno, y la naturaleza quiere decir algo así como su esencia, digamos, ¿no? El para qué. Entonces yo ahí les insisto siempre, si ustedes la naturaleza de su trading creen que va a ser ganar guita, van perdidos. Y necesito algunas reuniones más, pero vamos a ir y les voy a hablar específicamente del dinero y de su relación con un montón de cosas que nos llevan muy rápido. Muy rápido. El dinero es uno de los que nos abre agujeritos muy rápido y nos lleva al comportamiento de sonso de las masas. Como símbolo. Porque así, como todo lo que nos pasa en las masas se remonta, ven con Freud, a Darwin y qué sé yo, y al origen y a lo animal, el dinero también es un símbolo que nos acompaña desde aquel entonces, no como dinero, pero sí, digamos, no siempre el valor, ¿no? El oro, la plata, la sal, antes que eso, de ahí el salario y etcétera, digamos, no importa qué, pero siempre hay objetos preciosos. ¿No? Entonces, cuando pensamos en dinero, si creemos que la naturaleza, es decir, la esencia del trading es hacer dinero, ahí ya entramos de malas, digamos, ¿no? Y ya no podemos seguir construyendo este exceso de organización, porque lo primero que tenemos que entender es que la naturaleza del trading es hacer el mejor trade posible. Es hacer el mejor trade posible, porque eso es lo único que yo sé del mercado. Todo lo demás no tengo ni idea. Nunca voy a saber cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Lo único que voy a poder capturar, sacar del mercado, es el tramo que yo conozco, entre comillas, con cierto grado de certidumbre, es decir, con las probabilidades un poco más a mi favor. Y es ese cachito, es ese tramo, ¿no? Que esa es la naturaleza y esa es la esencia de lo que ustedes tienen que ir a hacer cuando hacen trading. No tiene absolutamente nada que ver con el dinero, tiene que ser aplicar esto, un método, un sistema, ¿no? Que tiene sus reglas y demás. Y eso tiene que ver con la esencia, pero además ustedes entienden, digamos, ¿no? Después ustedes como trader entonces tendrán una función, que es esa, ¿no? Una función que siempre después armamos y decimos, no es solo la función de ser un operador, vieron que hay diferentes funciones, está el operador está también el analista, por ejemplo, ¿no? Y después en otros órdenes de cosas podemos decir el que organiza la cartera, mira más a largo plazo, bueno, etcétera, no importa, son diferentes funciones, pero ven que, de vuelta, no importa si es una organización donde el operador va a ser 10 operadores y el analista va a ser el, qué sé yo, el senior que los dirige y no sé qué, o si se trata de yo solo en una habitación, ¿no? Es lo mismo. Tiene que haber funciones diferentes. Son funciones diferentes. Operaciones diferentes y exigencias
¿no? Exigencias de esa organización que yo estoy montando. Porque ustedes saben que es bastante exigente el trading. Bueno, entonces, segunda condición, no son muchas palabras, pero la segunda condición es que cada uno de los miembros de la masa haga dentro de su cabeza una idea, ¿no? Una representación clara de la naturaleza, de las funciones, se las leo todas, las operaciones y las exigencias de la masa. De suerte que de ahí pueda derivarse para ellos un vínculo afectivo con la masa en su conjunto. Ven entonces que el vínculo afectivo se deriva ahora desde otro lugar, ya no desde ese lugar totalmente irracional, totalmente inconsciente, en el cual yo solamente me pongo ahí como un conductor a decir yo soy el ideal, ¿no? Y seguime porque te voy a proteger y te voy a cuidar y tememe, ¿no? No es eso, no es esa ligazón afectiva automática, instantánea, que tiene que ver con la fascinación de una fantasía, ¿no? Es una derivación, ven que ya es secundario, ¿no? De un montón de otras cosas que fueron lógicas antes. Entonces es una economía, pero ya no es hiperintensa porque hay una sola idea que convoca toda la libido. Hay un montón de operaciones y de funciones en el camino que me dicen hasta acá con la emotividad de la palanca, hasta acá con la emotividad de creer que vas a agarrar el mínimo, porque recién acá está tu entrada. ¿Van entendiendo eso, no? Entonces se ve claro ahí. Bien. Tercera. La tercera es que la masa esté en relación con otras formaciones de masa semejantes a ella, pero divergentes en muchos puntos. Por ejemplo, una de las cosas puede ser rivalizar con estas. Es muy importante para toda masa, ya enseguida les explico por qué, pero es muy importante para toda masa siempre rivalizar con otras masas, pero no rivalizar de cagarme necesariamente a trompadas, puede ser una competencia entre comillas sana, como en el mejor de los casos fomenta el capitalismo o fomentan, qué sé yo, los deportes, digamos, ¿no? Pero se trata de rivalizar, ¿por qué? Porque es muy sabio Freud en esto, digamos, ¿no? Él parte siempre de suponer que adentro nuestro hay pulsiones de amor, siempre lo decíamos, pero también pulsiones de odio, es decir, algo, ¿no?, que llamamos la pulsión de muerte, de vida y muerte, o ¿no?, Eros y Tánatos, dice Freud. Entonces, en algún sentido, todos tenemos agresividad interior también, y con eso, Freud decía, la pulsión no renuncia a nada, algo hay que hacer. Una parte se puede reprimir, y uno reprime los impulsos, ¿no? Por ejemplo, cuando es una persona que nos anda cagando a trompada con los demás, ¿no? Pero sin embargo, en algún lugar eso reprimido, igual sigue estando reprimido, y cuando reprimimos, quiere decir reprimir, ¿no? Y decir, hacer fuerza. Y esa fuerza que yo hago para reprimir un impulso necesita de algo, porque esto es mecánico, necesita de algo que lo sostenga, ¿no? Es como un patobica que va a buscar un díscolo, decía Freud. Yo al díscolo no lo puedo reprimir si no le opongo una fuerza. Y es más, una vez que lo agarro y lo desalojo, ¿no?, una idea que me molesta, yo la agarro y la desalojo de la conciencia, decía Freud. No alcanza porque, como todo díscolo en el boliche, va a querer volver a entrar. Hay que poner algo en la puerta. Entonces, esto que yo les decía de vuelta, ver razón y emoción, es decir, las fuerzas y demás, cada vez que yo reprimo algo en mi vida, lo que sea, tengo que hacer un gasto además fuerte en sostener lo reprimido. Bueno, entonces eso tiene un costo grande, un costo mental, un costo de la energía que tengo disponible. Entonces otras maneras también de hacer con eso es, en vez de reprimirlo, bueno, ponerlo en acto, qué sé yo, lanzarlo al exterior. Y en lugar de pelearme al interior de la masa, es decir, drenar ahí algo de la pulsión agresiva, como por ejemplo, qué sé yo, pueden ser los clubes de la pelea o el pogo, digamos, ¿no? Un momento donde yo me golpeo pero con buena onda, puedo rivalizar con otros. Los malos son aquellos, y eso me constituye a mí y me vacía de lo parte mala y me deja solo el amor. Eso une más. Eso une más. Por eso la propaganda. Yo después se los voy a leer, digamos, ¿no? Pero la propaganda, quiero decir, Edward Bernays, lo que les contaba, él dice, para esto sirvió muchísimo los momentos de la guerra, decía él, para el manejo de las masas, porque bastaba con contarle a la gente las atrocidades supuestas del otro. Supuesta, digo, miren, aquel es el malo, y eso ya une al pueblo. Bueno, en Argentina tenemos, ¿no?, un ejemplo muy triste de eso, que fue la Guerra de las Malvinas, ¿no? Bastante tenso ese momento, ven que la psicología de la masa la podemos pensar también, ¿no? Presidente, qué sé yo, masa pueblo, masa lo que quieran, ¿no? Ciudadanos, bueno, estaba todo tenso, dictadura, qué sé yo, quilombo, entonces, no, los malos son los ingleses, ¿no? Y la gente fue a la plaza, toda junta, viva Argentina, las banderas.
el supuesto malo. No estoy diciendo que los ingleses sean buenos o malos, no me importa, la usurpación, digamos, no es por discutir ideología de vuelta, pero se entiende, ¿no? Alcanza con mentirle, entre comillas, a la gente, che, el malo es aquel, ¿no? Y eso es necesario. Entonces, vuelvo a la tercera de las condiciones principales, y es importante, hay que mantener relación con otras masas. Y entonces, en tanto traders, hay que mantener relación con otros traders, pero no en grupos donde se da la manija, ¿no? En grupos donde están los lenguajes todo el tiempo muy cercanos a la ludopatía, a las adicciones, esto es falopa, y el cebuela, y el olín, y el qué sé yo, no hacer masa, porque eso aparece y está por todos lados, pero sino hacer relación con otros traders. Por ejemplo, como intentamos hacer en los espacios de reflexión individual. Por eso los llamé así también, espacios de reflexión, porque necesitamos reflexionar sobre qué, sobre la naturaleza, las funciones, las operaciones, las exigencias. Necesitamos reflexionar y darle tiempo a eso, encontrarnos, conocernos, ¿no? Que tenga persistencia en el tiempo, que podamos, ¿no? La segunda condición, bueno, pensar, hacer ideas de todas las representaciones. Tercera condición, esta, ¿no? La estamos cumpliendo en el mismo acto de reunirnos y ahora la estamos haciendo ya un poquito más grande que individual, grupal. Pero ven que tiene un sentido, y es esto, y lleva tiempo, ¿no? Lleva un montón de tiempo. Me avisó que en 10 minutos se nos terminaba, así que seguimos 5 minutitos más y si quieren nos volvemos a reunir. Mismo link para terminar, darle un cierre, algunas cositas más y también ver si los escucho un rato si me quieren decir algo. Pero sigo, porque nos quedan 2 todavía, a ver si llegamos. La cuarta, que la masa posea tradiciones, usos e instituciones, en particular los que se refieren a la relación de sus miembros entre sí. Una palabra moderna, porque esto está escrito en 1920. En realidad McDougall creo que lo escribió, bueno, mucho antes de 1920, ¿no? Una palabra moderna, organigrama, que supongo que a cualquiera que labura en una empresa le cierra un poco esa idea, digamos, ¿no? Si yo les digo eso, ¿no? Tradiciones, usos e instituciones, ¿no? En particular los que se refieren a las relaciones de sus miembros entre sí, ustedes saben que eso es un organigrama, es una tradición, es un uso y una costumbre, nos muestra los cargos, ¿no? El presidente acá, el qué sé yo, los diferentes sectores, nos muestra las jerarquías, nos muestran los organigramas bien planeados, quiero decir, ¿no? Planeados desde la psicología, qué sé yo, nos muestran los canales de comunicación, las responsabilidades. A mayor sobreorganización, ¿no? A mayor complejidad de la empresa, de la organización que sea, bueno, mayor la complejidad del organigrama y más definidos sus roles, sus funciones, y etcétera. Si yo voy al maxi kiosco Marcelo, probablemente nada de todo esto, ¿no? Pero si voy, no sé, a Sindar, a Luar, a Coca-Cola, o a Google y qué sé yo, bueno, protocolizado incluso a veces hasta las vestimentas, ¿no? Los lugares por los que puedo caminar y no geográficamente, etcétera. Entonces, cuanta mayor especialización, y ustedes ya lo entienden muy fácil, porque cuanta más palabra, cuanta más razón, menos afectividad, menos emotividad. Es así de simple, digamos, ¿no? Al mismo tiempo ven el quilombo que es, pero es así de simple. Entonces, a mayor filtros y palabra y qué sé yo, que yo le ponga a mi sistema de trading, menos subjetividad, menos se me va a filtrar. Lo que pasa es que después ahí está el otro de los problemas, que es el otro de los excesos, digamos, ¿no? El exceso de institución, que con eso también lidiamos los psicólogos institucionales, porque no es por la falta de institución que sufrimos, yo no sé cuál es mi cargo, no sé dónde terminan mis responsabilidades. Lo mismo que les pasa a ustedes cuando vienen los espacios individuales y no entienden todavía dónde termina el analista, dónde empieza el operador, dónde termina el operador y el analista y empieza su vida, y etcétera. Es ir encontrando esos lugares, definir los roles, definir las tareas, ¿no? Todo el tiempo en ese mismo camino. Bueno, voy a la última, así ya terminamos antes de que se nos cumplan los 10 minutos, después seguimos repasándolo, en todo caso le damos una vuelta más. La quinta, ven que va a ser casi lo mismo que la anterior, digamos, no lo mismo, pero quiero decir, se deduce de lo anterior. La quinta, que dentro de la masa exista una articulación. Ven que en la masa de Le Bon no eran elementos articulados, eran elementos homogéneos, homogeneizados, ¿no? Es una palabra importante, que dice un montón, no es lo mismo. Articular, es decir, conectar una cosa con otra, que homogeneizar, es decir, medio fundir, ¿no? En lo mismo, ¿no? Qué sé yo, el agua y el aceite se articulan en una membrana ahí que los separa. Ahora, cuando yo homogeneizo el agua con el aceite no puedo, algunas otras cosas sí, ¿no? Bueno, la quinta, que dentro de la masa exista una articulación expresada en la especialización y diferenciación de las operaciones que corresponden al individuo. Especialización
y diferenciación de las operaciones que corresponden al individuo. Es decir, a cada elemento de la masa, a cada elemento de mi organización, debo organizarlo, debe entender cuál es lo que diferencia sus funciones de los demás y especializarlo en eso. Especializarlo en eso. ¿Mm? Cuando se cumplen estas condiciones, quedan canceladas las desventajas psíquicas de la formación de masa. Entonces, quieren construir una vida más o menos equilibrada, acá tienen un manual, no es el único, no es el único. Quieren organizar de vuelta Coca-Cola, quieren organizarse ustedes como trader, quieren organizar un partido político, bueno, acá tienen. Esto es un manual, esto sí es un manual, digamos, ¿no? Con conceptos, con ideas. Ven que es bastante abstracto, porque no se trata como terminábamos la vez pasada, ¿cómo hago para no caer en el comportamiento de masa? Poné una foto de un águila adelante porque eso te da el poder y la mirada ágil y viva y qué sé yo, como yo leí en un manual de psicotrading. Ven, digamos, ¿no? La diferencia entre tirar un ejemplo cualquiera de algo que por ahí a mí me sirvió, o por ahí cero correlación, porque no importa, puse una foto ahí y de pedo tuve un buen día, digamos, ¿no? Con ir a conceptos, que son abstractos. A mí no me están diciendo fácilmente, che, ¿cómo armo un plan de trading? ¿Cómo organizo una empresa? Pero bueno, acá lo tienen. Entonces, hay que crear, ¿no? Todas estas condiciones, continuidad en el tiempo, los usos, tradiciones, costumbres, relacionarme con otras masas, todos esos pasos intermedios. Ven que es un montón de protocolo, en definitiva. Protocolo, todo el tiempo se trata un poco de lo mismo, digamos, ¿no? Definir cosas para que los impulsos no puedan tomar el control automáticamente. Bueno, bien, sí, hasta acá con esto. Cortamos la reunión ya y volvemos y charlamos un ratito. ¿Quieren? Nos conectamos enseguida en el mismo link.